la radio de San Francisco Acatepec. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, siempre a la izquierda. Bienvenidos, muy buenas tardes. Este es su programa Noche Muchen y como siempre tenemos todos los miércoles invitado al señor Víctor Arellano para un programa muy especial. Ahora vamos a hablar del PRD, del Partido de la Revolución Democrática. Excelente. Como ya habíamos comentado en dos programas anteriores, del PAN, del PRI, sus monopolios que tenían o que siguen teniendo, ¿no? O que intentan tener. Exactamente. Sí. Bueno, pues platícanos sobre el PRD, Víctor. Pues bueno, el PRD fue una esperanza que desafortunadamente se apagó por diferentes razones. Era una esperanza que algunos simpatizantes, militantes de la izquierda mexicana tuvieron. Desafortunadamente, el PRD en su última etapa cayó, el partido quedó en medio de la lucha de las llamadas tribus perredistas, y la tribu que se impuso fue la de los llamados chuchos, que fueron los que llevaron al fracaso y al precipicio al PRD, a tal grado que ha perdido su registro federal ante el INE. Pero vámonos a la historia. ¿De dónde salió el PRD? ¿De dónde salió el Partido de la Revolución Democrática? El Partido de la Revolución Democrática fue una evolución, quién sabe si una involución, del Partido Comunista Mexicano. En alguna época en México, hasta 1900, más o menos 71, existió el Partido Comunista Mexicano en dos etapas. En una etapa sin registro, operando en la clandestinidad, y en otra etapa, en la llamada apertura democrática que creó Luis Echeverría Álvarez, siendo presidente de la República, le da el registro, lo saca a la luz pública y le da algunas universidades autónomas públicas en México, entre ellas las de Puebla, la UAP, y lo desactiva. Fue una movida muy efectiva, que le dio frutos a Luis Echeverría. Hay que señalar que en 1968 en México hubo una gran revuelta estudiantil, un movimiento estudiantil que planteaba algunas reivindicaciones sociales, y que en este movimiento estudiantil, en el cual participaban activamente estudiantes de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y del Instituto Politécnico Nacional, había algunos líderes que estaban relacionados con el Partido Comunista Mexicano. Recordemos que el 2 de octubre de 1968, siendo presidente de la República, el poblano Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, decidieron acabar de tajo sangrientamente con el movimiento universitario estudiantil, debido a que se acercaba la inauguración de las Olimpiadas de México, donde todos los ojos del mundo estaban puestos en México. Entonces, Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría deciden utilizar al ejército y acabar de manera sangrienta en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, con el movimiento estudiantil. Cuando llega a la presidencia de la República, Luis Echeverría intenta lavarse la cara, intenta dar una imagen de demócrata, y le otorga en la llamada apertura democrática el registro al Partido Comunista Mexicano, y de esta manera tenerlo a la vista y tenerlo digamos controlado a base de dinero. Les decía yo
que le dio algunas universidades. El Partido Comunista Mexicano tuvo algunos personajes muy importantes, por ejemplo, Demetrio Vallejo, por ejemplo, Valentín Campa, por ejemplo, Hernán Laborde, que curiosamente Hernán Laborde fue uno de los 5 lobitos que junto con Fidel Velázquez y otros 3 personajes crearon la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la famosa CTM. Había muy pocos comunistas en México y eran la mayor parte perseguidos, como el caso de Rubén Jaramillo, un líder campesino morelense que fue asesinado junto con toda su familia por Adolfo López Mateos. Los comunistas fueron perseguidos. Ya creado el PRD, años después, también fueron muy perseguidos por Carlos Salinas de Gortari. Hay que recordar que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, muchos perredistas fueron asesinados. El PRD nace como una conjunción de fuerzas de izquierda y de unos priistas, 3 priistas principales: Cuauhtémoc Cárdenas, Rodolfo González Guevara y Efigenia García. Ellos 3 formaron, junto con Porfirio Muñoz Ledo, la corriente democrática del PRI. Ellos intentaron ilusamente cambiar al PRI desde sus entrañas. Ellos decían, vamos adentro del PRI a luchar por democratizarlo y hacer un partido realmente de centro-izquierda, un partido relacionado con la Revolución Mexicana. Lógicamente, los dirigentes del PRI no lo permitieron y los expulsaron a esta corriente democrática del PRI. Y esta corriente democrática del PRI, junto con otras fuerzas de izquierda, crearon el PRD. Esto fue en mayo de 1989, que se forma el Partido de la Revolución Democrática. Decía yo al principio que fue un partido que a las personas de izquierda, sobre todo intelectuales, universitarios, profesores universitarios, lo que se le llama la inteligencia, lo vio con simpatía, porque gritaban, pedían a gritos un partido de izquierda. Ya estaba el PPS, Partido Popular Socialista, que ni era popular ni era socialista, creado, por cierto, por un poblano. Estaba el PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que era un apéndice del PRI. Estaba el PRI, estaba también el PAN, el Partido Acción Nacional. Entonces muchos mexicanos tenían la aspiración de que hubiera un partido de izquierda y que luchara por las aspiraciones populares, proletarias, democráticas, relacionadas con el marxismo-leninismo. Carlos Marx y Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, crearon el marxismo-leninismo mismo que llevó al triunfo de la Revolución Soviética, y junto con el maoísmo que creó Mao Zedong, llevaron al triunfo de la Revolución China en 1934. En la Unión Soviética, la Revolución Soviética fue en 1917 y en China fue en 1934. Con la esperanza de que se pudiera lograr con un partido de izquierda en México una revolución socialista que nos llevara al comunismo, se crearon estos partidos de izquierda. Como les decía, en el camino se extraviaron porque fueron cooptados económicamente por los gobiernos panistas y priistas y panistas, y este sueño, esta ilusión del PRD se perdió. Cuando desaparece el Partido Comunista Mexicano, en primer lugar aparece el Partido Mexicano Socialista, antes de la creación del PRD. Nació de la fusión de 6 fuerzas políticas de izquierda a nivel nacional, que era el Partido Mexicano de los Trabajadores, creado por el ingeniero Eberto Padilla, el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, el Partido Patriótico Revolucionario, el Partido PPR,
el Movimiento Revolucionario del Pueblo, la Unión de Izquierda Comunista, y más adelante se unieron a la función una parte de la militancia del PST, un partido que años después supimos ni era socialista ni era de los trabajadores. Dicen algunos investigadores que este partido creado por Rafael Aguilar Talamantes, el PST, en realidad fue una idea de Luis Echeverría Álvarez. Además, él la patrocinaba para dividir a la izquierda. Había un partido también de izquierda, pero que no se sumó a este digamos, partido anterior al PRD, que fue el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Este PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, era de corte trotskista, es decir, seguía los lineamientos de León Davidovich Trotsky, León Davidovich Bronstein, cuyo apodo era Trotsky, un político ruso, soviético, creador del ejército ruso, el ejército rojo, que fue el que llevó al poder a los soviéticos, a los bolcheviques en Rusia. Él y Lenin fueron los creadores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero llega Stalin al poder, José Stalin, y a Lenin lo hace a un lado y a Trotsky lo expulsa de la Unión Soviética. Trotsky viene a dar a México y aquí en México es asesinado por un español, Ramón Mercader o Jacques Mornard, por órdenes de José Stalin. Este partido de la Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, desafortunadamente tuvo una vida muy corta. Y digamos que a partir de 1989 el PRD es el único partido de izquierda, entre comillas, porque no era ni marxista ni leninista, andaba buscando un camino propio de la izquierda mexicana, se queda como único representante de la izquierda mexicana. Y el PRD nace como una coalición de diversos partidos políticos de izquierda, si bien sus fundadores pertenecían al PRI, como ya les dije. El naciente Partido Mexicano Socialista se dio su registro en alianza con exmiembros del PRI, denominados la Corriente Democrática, y así nació el Partido de la Revolución Democrática. El Partido de la Revolución Democrática creció rápidamente, sobre todo en dos estados. Bueno, la Ciudad de México todavía no era estado, era todavía una cuestión muy rara, porque le llamaban, ¿cómo? Distrito Federal. Sí, le llamaban el Distrito Federal, pero el que mandaba el regente, era el regente y era nombrado por el presidente de la República Mexicana. Las primeras elecciones para elegir gobernador de la Ciudad de México, del Distrito Federal, lo gana el PRD. El PRD se volvió un bastión, el Distrito Federal, perdón, se volvió un bastión del Partido Revolucionario, de la Revolución Democrática. A raíz de que gana Cuauhtémoc Cárdenas, después gana Andrés Manuel López Obrador, el PRD tiene un bastión en la Ciudad de México. Hay que recordar que hubo dos presidentes interinos, de Cuauhtémoc Cárdenas es Rosario Robles, que después se pasa al PRI por el lío que tiene con el argentino Carlos, en este momento se me olvidó, Carlos Ahumada, que era un constructor que le hacía obras a la Ciudad de México, y cuando compite por primera vez por la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador pide permiso. Hay que recordar que los puestos de elección popular no son renunciables. Se puede pedir permiso y queda Alejandro Encinas como presidente interino. La Ciudad de México fue un bastión del PRD y también Guerrero. También Guerrero tuvo gobernadores del PRD. El PRD crece. Hay una razón explicable
¿Por qué en la Ciudad de México el PRD ganaba las elecciones democráticamente? Porque ahí está la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Metropolitana. Hay una gran cantidad de universidades donde dicen los estudiosos, los especialistas, que está la gente de izquierda, ¿sí? Están los universitarios, los académicos, las personas que estudian la sociología, la filosofía, que estudian el marxismo, que estudian el leninismo. Entonces, esto explica por qué en la Ciudad de México el PRD ganaba. Ahora, actualmente, una escisión del PRD que es Morena. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador en su primera etapa política fue del PRI, en su natal Tabasco. Intentó democratizar el PRI, Carlos Madrazo Pintado se opuso. Entonces, Andrés Manuel López Obrador se va junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al PRD y gana el gobierno de la Ciudad de México. Con las siglas, con la bandera del PRD, compitió en el gobierno que ganó finalmente mediante fraude Felipe Calderón, y también con la bandera del PRD compitió contra Enrique Peña Nieto. Cuando funda el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, es cuando gana por primera vez en 2018 la presidencia de la República. El PRD sigue su camino. Para ese entonces, muchos PRDistas abandonan el PRD porque ya el PRD se ha convertido en un apéndice del PRI. Hay que recordar que las reformas constitucionales que encabeza Enrique Peña Nieto fueron logradas, fueron aprobadas con el PRD, con el voto del PRD. Vale la pena señalar que el líder de la bancada del PRD en el Senado, que aprueba las reformas constitucionales de Peña Nieto, sobre todo la educativa y la energética, estaba encabezada por Luis Miguel Barbosa Huerta, que tiempo después sería gobernador de Puebla, pero bajo las siglas de Morena. El PRD se divide en tribus. Estas tribus se pelean el poder, las prerrogativas que el entonces CIFE o INE le daba a los partidos. Hay una anécdota que sucedió en Puebla y que muchos periodistas, en ese tiempo trabajaba yo en un periódico de Puebla y era candidato a gobernador de Puebla por el PRI, Manuel Bartlett Díaz, tabasqueño. Él, por azares del destino, nació en Puebla, en el consultorio de un doctor Crucicelis, pero fue casualmente, iban de paso su papá, su mamá. La mamá tuvo los dolores de parto, se metieron a la ciudad y en el consultorio del doctor Crucicelis, Manuel Bartlett Díaz nació, pero a los 2 o 3 días siguientes siguieron su camino rumbo a Tabasco. Él realmente no era un poblano. Carlos Salinas de Gortari le regaló esta candidatura porque él había intentado ser presidente de la República. Él fue uno de los 6 candidatos que hubo para presidente de la República, que finalmente ganó Carlos Salinas de Gortari. Entonces, como premio de consolación, nos lo mandó a Puebla. Nosotros, ¿qué culpa teníamos de eso? Pero nos lo mandó a Puebla. Bueno, la anécdota es la siguiente. Siendo candidato, él venía de ser secretario de Educación Pública, Manuel Bartlett Díaz. Hubo una reunión en un hotel de la ciudad de Puebla con periodistas y hubo diferentes preguntas y Manuel Bartlett Díaz dijo: el enemigo a vencer de mi campaña y de la elección en Puebla es el PAN, el Partido Acción Nacional, puesto que Puebla tiene una tradición panista, o tenía una tradición panista. Entonces yo vengo como candidato del PRI a vencer al PAN. Algún reportero levantó la mano y le dijo: señor, ¿y el PRD?
y dijo Manuel Bartlett Díaz: al PRD le doy 2 camionetas y en lo que se pelean por ellas, les gano la elección. Y así fue. Y así fue. El PRD desde entonces, no solo en la Ciudad de México, se dividió en tribus que empezaron a pelear la dirección del PRD por las prerrogativas, por el dinero que el INE le da a los partidos con registro. El último dirigente todavía hoy perredista es Jesús Zambrano, miembro de los Chuchos, llamados los Chuchos, porque casualmente los 3 dirigentes de los Chuchos se llamaban Jesús, eran Chuchos, que se encargaron de enterrar totalmente al PRD y hacer una caricatura de lo que es ahora. En este hueco, en política los huecos se ocupan inmediatamente. El PRD, al convertirse en un garabato, en una caricatura de un partido de izquierda, deja el hueco en el pensamiento de la izquierda para que Andrés Manuel López Obrador creara Morena y los simpatizantes de la izquierda se fueran a Morena, no tanto como militantes, a lo mejor como simpatizantes, pero sí como votantes de Morena. Hay que recordar que en el 2018 Morena alcanza 30 millones de votos, ahora en el 2024 36 millones de votos. Aquí hay que abrir un paréntesis. Muchos estudiosos se preguntan si Morena, si Andrés López Obrador, si la 4T es un partido de izquierda, es una corriente de izquierda, es un movimiento de izquierda. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. La mayoría de los estudiosos señalan que en esta época, siglo XXI, año 2024, Morena es un movimiento liberal demócrata. Nosotros tenemos en el imaginario a la izquierda ubicada en el trabajo, en la lucha por la construcción del socialismo, de la dictadura del proletariado, pero realmente en estos tiempos que corren, ya ningún gobierno, ningún grupo en el poder se plantea el socialismo. Realmente ya no es una meta a conseguir. Como muestra, podemos señalar que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que está a punto de terminar en unos días, la iniciativa privada mexicana ha obtenido ganancias mayores que obtuvo con el PRI y con el PAN. Es decir, y a mí me parece que atinadamente, que Andrés Manuel López Obrador no está peleado con el capital, ni extranjero, ni nacional, no es enemigo del capitalismo, no es enemigo de la burguesía. Al contrario, ha trabajado con ellos. Lo que sí les ha pedido es que paguen sus impuestos, lo cual pues es legal, no es ninguna exageración. Pero realmente ya incluso China, la Unión Soviética desapareció, ahora es un país hipercapitalista, Rusia es un país lleno de millonarios y de pobres. China, que todavía se hace llamar la República Popular de China, es un capitalismo de Estado. Es un país donde se concentra una gran cantidad de millonarios. Es un país donde todavía gobierna el Partido Comunista Chino y paradójicamente es el país que consume más marcas de lujo en el mundo. Esto es una aparente contradicción. Pues es una contradicción. Se dice República Marxista Maoísta, pero sin embargo está comprando terrenos, empresas en todo el mundo. Ahora hay que preguntarse qué empresa no es china o no tiene capital chino. Es una paradoja bastante interesante que posteriormente podremos analizar. Entonces el PRD cavó su propia tumba.
Y la muestra no la dio ahora en las pasadas elecciones de Puebla, federales del 2024. Las dio en Puebla cuando se unió de la mano de Luis Miguel Barbosa Huerta con Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle hizo una coalición para obtener la gubernatura del estado de Puebla, donde estuvo el PRD. Imagínense ustedes un partido de izquierda en coalición con un partido de derecha, estoy hablando de Puebla, el PAN, y otros partidos pequeñitos que creó Rafael Moreno Valle para dividir, entre ellos el partido de los cristianos, para dividir al PRI, para ganarle, como fue que lo logró, ganarle la gubernatura a Javier López Zavala, que era el candidato del PRI y del gobernador Mario Marín Torres. Funcionó, pensó el PAN, pensó el PRI que iba a funcionar en la elección del 2024, el PRIAN-PRD, y resultó todo lo contrario. En realidad, tanto el PRI como el PRD fueron un estorbo electoral para el PAN. No hubiera ganado la elección del PAN solo, de ninguna manera, pero esa asociación delictuosa, esa complicidad delictuosa, en vez de sumar puntos, les restó. Imagínense ustedes aliarse con Alito, dirigente nacional del PRI, y con Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Digamos que fue una suma de debilidades, una suma de desprestigio, no fue una suma de fuerzas, ¿no? De todos modos, solo el PAN no hubiera ganado. Ahora que hemos podido ver con el tiempo, con el paso del tiempo, las cifras de la elección del 2 de junio del 2024, realmente el PRD no aportó absolutamente nada, a tal grado que no alcanzó el 2% legal para conservar su registro. Entonces, a esta coalición, como dije anteriormente, más que sumar, restó. Restó en prestigio, restó en el ánimo de los votantes. Muchos votantes, este es un fenómeno interesante. Se sigue analizando desde el 2018, la elección que ganó Andrés Manuel López Obrador. Es una discusión un tanto ociosa, pero interesante. ¿La gente votó por Morena o votó contra el PRI y el PAN y el PRD? Pues ahí les dejo a ustedes la interrogante, cada quien tendrá su idea, y vuelve a repetirse esta pregunta en el 2024. ¿La gente votó por Morena o contra el PRI, PAN, PRD? Yo considero que en el 2024 ya más gente votó por Morena, ¿sí? Ya conocemos perfectamente al PAN, al PRI, al PRD, nos han demostrado fehacientemente de qué están hechos, para qué han llegado al poder, ¿sí? Entonces, quizá en el 2018 hubo voto de castigo contra el PRIAN-PRD. No dudo que de los 30 millones de votos, muchos ciudadanos mexicanos pensantes, conscientes, no arrastrados, votaron por Morena. Pero la votación de 36 millones de ciudadanos por la doctora Claudia Sheinbaum es una prueba fehaciente, a pesar de que inventen que el algoritmo, yo espero que pronto haya un algoritmo que quite la estupidez y la imbecilidad, porque decir que ya se descubrió el algoritmo del fraude, con 36 millones de votos, argumentar que hubo fraude es una imbecilidad del tamaño del mundo, ¿sí? El PRD cavó su propia tumba, el PRI, consideran analistas, no yo, que está en proceso de extinción. Con esta que acaba de pasar hace un mes y medio, en la Asamblea Nacional del PRI, donde Alito se autonombró casi presidente vitalicio del PRI, pues esto es una paletada más de tierra a la tumba
del PRI, porque este impresentable exgobernador de Campeche que dejó una cauda de corrupción en su natal Campeche, como Laida Sansores lo ha demostrado, pues yo no sé qué quiere hacer del PRI. Yo no sé si el PAN volverá en algún momento, a menos que sufra un ataque de tontería, a unirse con el PRI. Con el PRD ya no va a poder hacerlo. El PRD ya solo tiene 2 o 3 registros estatales, ya perdió el registro nacional. Esto significa que pierde prerrogativas millonarias, no va a tener dinero para pagar rentas de locales. Aquí en Puebla, frente a la Arena Puebla, tiene su local estatal. No sé todavía, no he investigado si ya perdió su registro estatal en Puebla, no lo sé, pero no va a tener dinero para vehículos, para asistentes, porque hay que señalar que los chuchos andaban en Suburban blindada, yo no sé qué temían, no sé a qué le temían, andaban con 5 asistentes, celulares, oficinas, viajes, porque pertenecen a la Internacional Socialista. Yo no sé por qué la Internacional Socialista los aceptó en algún momento de su existencia. Entonces los chuchos viajaban por todo el mundo, vivían como jeques árabes, gracias a las prerrogativas que el INE otorga a los partidos con registro, que además son prerrogativas proporcionales al número de votos. Por supuesto, no todos los partidos reciben la misma cantidad de prerrogativas de acuerdo a su número de votos, pero pues ya no lo va a recibir, ya no tiene el registro federal. Esta es la triste historia de una esperanza que incluso aquí entre nos yo puedo confesar que cuando Cuauhtémoc Cárdenas funda el PRD, tuve yo esperanzas, porque muchos mexicanos queríamos, añorábamos y considerábamos que México necesitaba un partido de izquierda para los equilibrios políticos. Aparentemente el PRI era de centro, el PAN de derecha y el PRI era de izquierda. El PRD era de izquierda. No sé qué pasó, pero sí me imagino, las tribus se pelearon por el dinero, por el poder, por los edificios, por las camionetas y destrozaron el PRD. Fernández Noroña fue PRDista, ahora es simpatizante del PT, salió corriendo. Andrés Manuel López Obrador salió corriendo. Rosario Robles, por otras razones, salió corriendo. El PRD es un partido desprestigiado, ya no convence ni a sus militantes, si es que tiene alguno, fuera de los chuchos. Y pues esta es la triste historia de una esperanza que se disolvió en el aire. Como decíamos, ¿no? Lamentablemente el poder, las prerrogativas que tú dices, el dinero, viajes, lujos, todo lo que se obtiene por tener un partido, ¿no? Independientemente de que seas del PRI, del PAN, del PRD o del partido patito, ¿no? Lamentablemente, pues el dinero, el poder te amalgama. Y eso pasó en el PRI, en el PAN y en todos los demás partidos. Y te destruye. Sí. En este caso del PRD los destruyó el poco o mucho o regular dinero que caía en las arcas del PRD, que les repito, llegó a tener un gran número de seguidores, simpatizantes y militantes, sobre todo en la Ciudad de México. Hicieron cosas muy buenas. Por ejemplo, esto que ahora muchos viejitos están recibiendo en México, lo de el apoyo del bienestar, lo creó el PRD en la Ciudad de México. Hicieron muchas cosas buenas, la Universidad de la Ciudad de México. Hicieron muchas cosas buenas, pero desviaron su camino y se fueron tras el PRI y el PAN y se acabó. Como cualquier partido político. Así es. La izquierda se acabó. Se acabó. Y hay que señalar que cuando nosotros escuchamos izquierda, pensamos en lo que ha sido una de las banderas de Andrés Manuel López Obrador: los pobres primero, la justicia social, no acabar con los ricos. No, esto hay que recalcarlo.
pero sí acabar con los pobres, que haya menos pobres. Lo que está haciendo, yo considero muy acertado Morena en su primer periodo en el gobierno federal y ahora en el segundo, es hacer que la clase media crezca y que la clase baja, el proletariado, disminuya, ¿no? Incluso el lumpenproletariado, que son los más, está el proletariado y abajo están los miserables, el lumpenproletariado, que haya menos pobres, ¿sí? Que la repartición de la riqueza nacional sea cada vez más pareja, no acabar con la propiedad privada. Esto de que vamos a hacer Venezuela y Cuba, no, tampoco vamos a hacer Dinamarca, tampoco, ¿sí? Pero no vamos a hacer jamás ni... Queremos ver México, un México justo, un México para todos los mexicanos, donde todos los mexicanos tengamos acceso a los beneficios que da el consumo, que da el ingreso, ¿sí? Que haya cada vez mejores sueldos, que haya mejores puestos de trabajo y que los ricos sigan ganando su dinerito, que paguen sus impuestos, que paguen sueldos justos, que paguen prestaciones, ¿sí? Y que venga la inversión privada como vino en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con condiciones, ¿sí? Y cuando Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, se inmiscuye en asuntos internos, ponerle un alto como lo acaba de hacer Andrés Manuel. Esto no es comunismo, esto no es socialismo, esto es justicia social. Y si esto es izquierda, pues que viva la izquierda, ¿sí? No, porque digo, todos salimos beneficiados, ¿no? Por supuesto. Independientemente de que sea un partido de derecha, de izquierda, de centro, ¿no? Que vea por todo el pueblo, ¿no? Digo, lamentablemente, como tú dices, llegan al poder y se olvidan del que los ayudó a llegar a ese trono, ¿no? Así es. Digo, lamentablemente, ya escuchamos al PRI, ya escuchamos al PAN, ya escuchamos a muchos años, ¿no? Digo, para el siguiente programa, pues vamos a hablar de esto que nos ha ayudado, ¿no? De Morena, ¿te parece? Sí, claro que sí. De Morena, para ver el auge, la chispa que tiene, ¿no? Digo, independientemente de todo, pues somos mexicanos, tenemos que conocer nuestros partidos, pues nuestras raíces, ¿no? De cómo nace un partido y también de cómo muere un partido, ¿no? ¿Cómo ves, Víctor? Y para saber, llegando a la urna el día de las elecciones, por quién vamos a votar, yo señalé en el pasado programa que uno tiene que llegar a la urna, es lo ideal, no es lo deseable, no sé si sea lo posible, pensando en millones de mexicanos. ¿Sí? No podemos llegar a la urna pensando en lo que me conviene a mí. ¿Sí? Obviamente. En millones de mexicanos que están por ahí en las comunidades agrícolas, en las montañas, en las sierras, esperando ayuda, ¿no? Una pequeña... Falta mucho. Sí, falta muchísimo. Sí. Y como tú dices, ¿no? Tener la conciencia de, sabes que a lo mejor voy a votar por porque pues este partido tiene lo adecuado para que siga el progreso de nuestro país, ¿no? Que es México, y de todos los estados, ¿no? Todo el país. Sí. Que no nada más se quede, a lo mejor dices, en algunos puntos estratégicos, ¿no? Que crezca todo México, que seamos, como ya se ha pensado, una potencia mundial. Y tenemos todo para hacerlo. Y que competimos no con todo el mundo, sino con todos los continentes que nos rodean para tener una vida digna, como se debe y como se merece, ¿no? Y 36 millones de votos nos demuestran que este movimiento social Morena pues va en un buen camino. 36 millones de mexicanos dijeron, yo voy con Morena porque Morena va por buen camino. Ya después podemos discutir si es izquierda, si es derecha, si es centro. Eso en las condiciones actuales no podemos perder el tiempo en esas discusiones, porque han cambiado la geometría política. Originalmente la izquierda era el marxismo-leninismo, actualmente ya no, pero sí es la conciencia de clase y la justicia social. Un México para todos los mexicanos, que a todos los mexicanos nos vaya bien, ricos, medianos, pobres, miserables, que cada vez vayamos viviendo
mejor. Y si eso es la izquierda, pues vamos con la izquierda. Exactamente. Y como yo siempre he dicho, no hay que enamorarse de un partido, ni defenderlo a capa y espada, ¿no? Hay que ver el fundamento de dónde viene y cuáles son sus funciones como tal, ¿no? Y tenemos que a lo mejor respetar a la otra persona que no es del partido, tener escuchar su ideología, a ver, y terminar en un punto adecuado y conscientes, ¿no? De decir las cosas, ¿sabes qué? Pues tú estás con tu partido, yo con mi partido, vamos a trabajar juntos, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Ahora, los ciudadanos tenemos una gran arma que es el voto. Permitimos que el PRI hiciera lo que hizo, el PAN hiciera lo que hizo, el PRD hiciera lo que hizo. Ahora tenemos que cuidar que Morena haga lo que tiene que hacer. El voto cuenta y vale, ¿sí? Y una democracia es demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo, el soberano es el pueblo. Nosotros ponemos y quitamos. Entonces, el ejercicio democrático no se acaba, voy, voto y ya. No, tenemos que vigilar al gobierno y tenemos que exigir, no pedir, exigir y vigilar al gobierno por el bien de todos. Y yo creo que el camino, no sé si vamos a ver un cambio radical cuando acabe Claudia Sheinbaum, pero ya Andrés Manuel sentó las bases. Falta mucho. Hay que acabar todavía con muchas lacras, con el cochinero que dejaron el PRI y el PAN. Pero el segundo piso de la 4T, ya lo dijo Claudia Sheinbaum, ella lo va a construir. Y así vamos. Roma no se hizo en 3 días, ¿no? Ahí vamos. El PRD solito cavó su tumba. Los perredistas vieron la descomposición, la podredumbre, se fueron y lo dejaron solo. Y ahí está. Pues así es. Pues muchísimas gracias. Esto fue Nocha Muchan, aquí con nuestro gran amigo Víctor Arellano. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Contigo y nuestras rolas pasábamos las horas mientras el mundo giraba al revés, girando hacia la izquierda.